¿Me pueden confirmar, porfa, si ven la pantalla? Sí, ok, buenísimo. Bueno, hoy vamos a ver, empecemos, porque si no creo que nos puede agarrar un poquito tarde. Bueno, ya dimos un tiempito para empezar la clase. Hoy vamos a ver todo el tema de normas alimentarias. Entonces, como lo mismo que vimos la vez pasada con todo el tema de la parte de calidad, pero eso es un poquito enfocado en la parte alimenticia. Entonces, vamos con la interpretación de los requisitos de la norma ISO eh, 22000-2018. Entonces, todas las ISOs nada más tienen diferentes números para depender que sea. Bueno, la aplicación de la norma 22000 lo que intenta es establecer, documentar, implementar y mantener un sistema eficaz de gestión de la inocuidad de los alimentos, actualizarlo de acuerdo con los requisitos de la norma internacional, definir el alcance del sistema para ver si lo vamos a hacer hasta por un tema de procesos o productos o lugares de producción, cómo lo vamos a hacer el alcance. ¿Qué es súper importante? Bueno, lo que ya vimos en las clases anteriores, el tema de la documentación. El sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos debe incluir la declaración de una política de inocuidad, como, bueno, como también recalco, hemos visto en las clases anteriores, los procesos de la norma son muy parecidos para todos. Lo que va a cambiar es como las especificaciones según lo que se esté haciendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esto es un tema de alimentos, entonces obviamente vamos a generar los documentos basados como en esa rama o en esa vía, la parte de alimentación. Entonces, bueno, declaramos la política, declaramos los objetivos a los que queremos llegar. Los procedimientos van a tener que sí o sí estar documentados y los documentos que aseguren la eficacia del SGI. Entonces, eso es como súper, súper importante. Ahora, para el control de los documentos, cuando hacemos control de los documentos es muy importante muchas cosas, poder ver las versiones, poder ver los cambios. Bueno, todo lo que siempre va a ser lo mismo para todas, es que si yo tengo que hacer alguna gestión del cambio, necesito el historial de versiones, necesito saber qué pasó de la A a la B, qué fue lo que cambió, cómo cambió, quién lo aprobó. Entonces, todas las cosas son, también se debe llevar ese seguimiento para todo el tema de la parte alimenticia. Esto no cambia, ¿ok? Es lo mismo. El control de los registros ayuda a determinar el cumplimiento de los requisitos y la eficacia del SGI de los alimentos. Deben permanecer legibles y necesitan un procedimiento documentado. Entonces, eso también es súper importante, debemos poder leerlos bien, tienen que estar bien claritos y tienen que estar documentado y archivado, o sea, tienen que tener un repositorio de información. En la política de inocuidad, la alta dirección debe comprometerse con una política de inocuidad de los alimentos, además de, tiene que definirla, documentarla y comunicarla. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Vamos a agarrar y va a haber un foro en donde las personas se van a reunir para definir cuál va a ser esa política, cómo la vamos a escribir y cuáles van a ser como las reglas. Se va a documentar o se va a quedar en un documento guardado, bien bonito, con título, con, no sé, versión 1 y después la vamos a comunicar. Vamos a tener que definir una estrategia de comunicación, si vamos a utilizar alguna área de la empresa que es especialista en esto, que nos pueda venir a aconsejar o vamos a contratar un ente externo, o sea, va a depender de como de muchas formas, pero la comunicación es una parte importantísima de cómo manejamos la política porque de eso depende que la gente se comprometa con esto.
En la política de inocuidad, bueno, es apropiada para la función que cumple, hay que asegurarnos que cumpla con esto, ¿ok? Que es apropiada, que es conforme a los requisitos legales. Como lo hablamos también en clase anterior, los requisitos legales van a depender de cada país. Hay cosas que son estándar, pero hay cosas que sí son de cada país. Se comunica a todos los niveles de la organización. ¿Por qué? Porque, o sea, todas las personas de la organización tienen que tener clara la política, cuáles son sus criterios y cuáles son como las reglas, porque todos participan en los procesos. Se revisa su continua adecuación, todo tiene cambios y necesita estarse actualizando y es respaldada por objetivos medibles. Entonces, ¿qué fue lo que vimos al inicio de la clase ahorita? Que tenemos que tener una definición y los objetivos. ¿Para qué? Para saber si vamos caminando hacia el lugar donde queremos llegar con todo el tema de de la certificación para el tema alimenticio. Bueno, acá viene un ejemplo que dice, Dulces Golosos, empresa productora de golosinas, tiene compromiso, bueno, tiene el compromiso de elaborar productos inocuos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, en conformidad con los requisitos legales y de la empresa mediante los mejoramientos continuos de nuestros procesos, asegurando su seguimiento y suministro de los recursos necesarios. Para ello estamos con un recurso humano involucrado, comprometido y motivado mediante la comunicación y la capacitación continua. Entonces acá tenemos una persona que es la que se encarga de hacer todo el tema de mejoramiento, de asegurar su seguimiento, los registros, toda la parte documental. Entonces, un ejemplo que podemos ver. ¿Cuáles son las características? Dice, el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos tiene dos características principales, la planificación y la responsabilidad y autoridad. Entonces vamos a ver una por una. La planificación ayuda a cumplir los requisitos y los objetivos que apoyan la inocuidad de los alimentos. Se lleva a cabo la planificación, bueno, el sistema de, ¿cómo es? Sistema de gestión de inocuidad. Ajá. Sistema de gestión de inocuidad y se hace la planificación y se mantiene la integridad del sistema de gestión de inocuidad a través de los cambios. Entonces, ¿para qué es este cambio? Siempre es, o ¿para qué es este cambio? ¿Para qué es este plan? Los planes siempre nos van a definir para dónde vamos, cuál es el norte, a dónde queremos llegar. Entonces, la idea de poder hacer esto es poder tener claro cuáles son los requisitos y los objetivos que queremos cumplir para poder llegar a donde queremos llegar. Básicamente ese es como el objetivo de la planificación. Después tenemos en el otro factor la responsabilidad y la autoridad. ¿Para qué necesitamos esto? Porque permite asegurar una operación y un mantenimiento eficaz del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Estén definidos y sean comunicados las responsabilidades, a quién le toca qué, cómo tiene que hacerse, quién se tiene que hacer responsable, qué informes sobre problemas hay sobre eso, o sea, que se comuniquen de manera oportuna, que se hablen a tiempo para poder buscar soluciones, etcétera, y que exista una responsabilidad y autoridad definida. Tiene que haber alguien encargado, porque cuando eh, algo es de todos, no es de nadie, o sea, nadie se hace responsable de nada, o sea, tiene que haber una persona que sea la encargada, que sea la que tenga que dar respuesta sobre ese tipo de, por cualquier impedimento, por cualquier cosa que se tenga que resolver. El líder. El líder del equipo, que es esta persona que es la responsable, ¿verdad? Que les comentaba, de los alimentos debe tener independencia, responsabilidad y autoridad. ¿Para qué? Para poder dirigir y organizar el trabajo en equipo, asegurar la formación de los miembros, procurar que el sistema de gestión de inocuidad, o sea, que procure que esté funcionando, que esté bien, que no haya ningún problema. Informar a la alta dirección sobre la inocuidad y entonces él es el que va a estar dando reportes continuamente sobre los objetivos. Bueno, nosotros también lo vimos mucho en el módulo de productividad, todo el tema de los indicadores. ¿Por qué? Porque los indicadores son los que me van a decir cómo voy, si voy bien, si voy mal, para que la alta dirección pueda tomar decisiones con respecto a esos indicadores. La responsabilidad del líder del equipo de la inocuidad puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos referentes al sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos, todo el tema de los proveedores, por ejemplo. También tenemos que tomar en consideración que toda la cadena de valor se ve afectada acá. Si un proveedor me está enviando, no sé, alimentos que no están bien o tengo que ver algo
con algún cliente que tal vez tuvo alguna queja, o sea, tengo que ver de punta a punta todo el proceso. La comunicación externa, bueno, que era justo lo que les estaba diciendo, es vital comunicar la información relevante a otras organizaciones de la cadena alimenticia, a los proveedores, clientes y consumidores, autoridades legales y otras organizaciones. ¿Por qué? Porque yo ocupo tener esta comunicación clara, esos son mis estándares, por ejemplo, a los proveedores para que ellos sepan contra qué se van a revisar, cómo van a ser sus criterios de aceptación, y a los clientes y consumidores que sepan que nosotros contamos con esta certificación a nivel alimenticio para que se puedan como tranquilizar, ¿no? Pero sí sentir como un poquito seguros con todo el tema de cómo se le da el manejo al producto o a lo que sea que se les esté brindando. Bueno, la comunicación interna se debe informar a los miembros del equipo sobre los cambios. Siempre que vayamos a hacer cambios de esto que viene acá, tiene que haber una comunicación, una forma de que las personas que participan en el proceso se den cuenta. ¿Por qué? Porque yo necesito que todo el mundo esté empapado por si hay algo que ver o resolver o analizar. Entonces, si vamos a hacer algún cambio en los productos o en las materias primas, en los sistemas, en la limpieza y la desinfección, bueno, vital, en los requisitos del cliente y en las quejas, que también era lo que les comentaba. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser insumo para poder determinar cómo está funcionando mi sistema de la calidad, calidad acá. Ay, ¿alguien se unió o me iban a hacer una pregunta? Ajá, Yo le iba a hacer una consulta, profe. dime. Con respecto a los procedimientos, igual se debe empapar al personal. Sí, por supuesto. De hecho, son los más interesados porque son los que están en operativa el día a día. Entonces, todos estos procesos y más cuando hay cambios. O sea, vamos a ver en orden. La parte operativa tiene que tener clara cuál es su proceso, cuáles son las funciones que tendría que desempeñar cada parte o cada rol. Y adicional, tiene que estar empapado de los cambios. Cada vez que haya un cambio en alguna de estas que les estoy mencionando, las personas que ejecutan tienen que tenerlo claro. Ujú, por supuesto. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Ujú, ok. Entonces, bueno, la preparación de respuesta ante emergencias, ¿cómo debería ser? Vamos a ver, esto es importante, ¿cómo debería manejarse? Entonces tenemos el plan de procedimientos de emergencia que afecten la inocuidad. Entonces, ¿qué se espera? Que la alta dirección ayude a establecer e implementar el plan y que cuando ya lo tengamos podamos mantenerlo. Entonces, esa es como la cadena de comunicación o cómo deberíamos manejar un tema de ante emergencias, que cuando hacemos el plan, esas son las funciones. La alta dirección establece e implementa y luego todo el tema de la operativa o las personas encargadas de la gestión tienen que mantenerlo. La revisión por la dirección, bueno, la alta dirección de revisar el sistema de gestión de inocuidad y alimentos en pro de su conveniencia, adecuación y eficacia. Vamos a revisar las generalidades, la información para la revisión, o sea, tenemos que tener clara la información y cuál fue los resultados de esa revisión. Si hay que cambiar algo, si hay que mejorar algo, si hay que agregar pautas, ¿verdad? El recurso humano para establecer, implementar y mantener y actualizar el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos deben ser proporcionados para la organización. Debe ser competente y con educación, formación, habilidades y experiencia apropiados. Debe definir la responsabilidad y la autoridad que le compete a cada experto que le colabore. Entonces, bueno, Andrés, tal vez aquí te termino de contestar la pregunta, pero es que acá tenemos que tener como una línea de comunicación como muy clara con el recurso humano porque ellos tienen que manejar todo el sistema, o sea, tienen que tenerlo claro y son parte de cómo se maneja. Entonces, por eso es que tiene que haber un tema de responsabilidad, autoridad, tiene que ser educado, quiere decir que tenga formación académica en algo que se necesite, pero también que tenga todo el tema de la educación que se necesita para poder llevar ese sistema. O sea, si ya se llevó, entonces que haya llevado capacitaciones, que lo entienda, que sepa para qué está funcionando, etcétera, etcétera.
Bueno, la gestión de los recursos no está únicamente relacionada con el recurso humano y la información. También puede encargarse de otras áreas como todo el tema de infraestructura y ambiente de trabajo. Cuando hablamos de recursos, hablamos de todos los recursos, o sea, ya sean recursos físicos, recursos humanos, recursos monetarios. Pueden haber muchos tipos de recursos, pero bueno, acá hace énfasis al tema de infraestructura y el ambiente de trabajo. La infraestructura que es proporcional a los recursos, o sea, no podemos tener un sistema de inocuidad que dice que tenemos que tener una temperatura de, no sé, de 7 grados para tener carne y no tener el sistema de frío. O sea, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ese tipo de cosas son a lo que se refiere con que tenemos que tener los recursos para poder sustentar o para poder sostener el sistema de gestión, que es proporcionar recursos y para establecer y mantener la infraestructura. Tenemos que tener un ambiente de trabajo, proporcionar recursos para establecer, gestionar y mantener el ambiente necesario para implementar los requisitos de esta norma internacional. Cuando estamos trabajando con todo el tema de alimentos, es muy importante todo el tema de, no sé si higiene es la palabra, pero toda esta rigurosidad, por ejemplo, de tener las cofias, de tener las mascarillas, de tener, bueno, como las botitas, que son como los booties, no sé si lo han como visto, que son como zapatitos como de papel. Entonces, todas esas cositas son necesarias que, por ejemplo, hay otro montón de reglas que no se pueden tener las uñas largas, que no se puede andar maquillado, que no se puede usar perfumes fuertes, que no se pueden usar pantalones con ruedos. Hay un montón de reglas acá por lo mismo, para poder mantener un ambiente de trabajo en donde, bueno, le proporcionen todas estas cosas, todas las cofias, la gabacha, esto, lo otro, pero también tenerlo limpio para la actividad que se necesita. El programa de prerequisitos PPR, los programas de requisitos PPR deben cumplir las ciertas funciones y deberes. Entonces ya las vamos a ver detalladamente. Las funciones deben ayudar a controlar la probabilidad de introducir peligros para la inocuidad de los alimentos a través del ambiente de trabajo, la contaminación biológica, química y física de los productos. Este tema de introducir peligros puede ser todo lo que les mencionaba, maquillaje, ruedos, porque en los ruedos se mete basura, entonces cuando se zafan los ruedos o pasa algo, se sale la basura y queda pues expuesto en el lugar en donde están los alimentos. El tema de las uñas también, que puede ser que se nos quede una uña y quede una uña por ahí tirada. O sea, hay como muchas reglas con respecto a esto. La contaminación biológica, química y física, por supuesto, si alguien se corta, tiene que haber un protocolo para cuando alguien se corta. Si hay un tema de alguna herida o alguna otra cosa, si alguien está enfermo, bueno, la mascarilla ayuda bastante, pero ya depende del nivel, pues si le piden que por favor no vaya, cosas de ese tipo. Los niveles de peligro relacionados a la inocuidad de los alimentos en el producto. O sea, eso lo que hace es tratar de cuidar eso. Y los deberes es ser apropiados a la necesidad de la organización, ser apropiados del tamaño y el tipo de operación y la naturaleza de los productos que se elaboren, implementarse a través de sistemas de producción en su totalidad como programas de aplicación en general, ser aprobados por el equipo de inocuidad. Acá es como lo que debería ser el líder o la persona que está ahí, o sea, o el programa, esto es lo que debería hacer. Tiene que ser apropiado para las necesidades, tiene que ser apropiado para el tamaño, o sea, no podemos hacer una producción en la que las facilidades no pueden dar abasto, ¿verdad? Implementarse a través de un sistema de producción en su totalidad, o sea, de punta a punta. Entonces, por ahí va como el tema de los deberes. Pasos preliminares para el análisis de peligros. Entonces, paso uno para el análisis de peligros es establecer un equipo de inocuidad de alimentos. Debe combinar conocimientos y variables disciplinarias y tener experiencia en el desarrollo y la implementación de sistemas de gestión. Entonces, ¿qué podemos incluir acá? Todos los que sean productos, procesos, equipos o peligros relacionados. O sea, lo primero es hacer un grupo interdisciplinario que pueda dar soporte a esto. El paso número dos es entender las características del producto. Entonces vamos a ir a entendernos cuáles son las materias primas, cuáles son los ingredientes, cuáles son los aditivos, cuáles son los materiales en contado con el producto, asumo que era en contacto con el producto,
que pueden venir a afectar. Entonces, identificar los requisitos legales de la inocuidad de los alimentos, muy importante. Acá en Costa Rica somos bastante rigurosos con el tema de los alimentos, para eso hay un montón de entidades que nos ayudan con eso, en qué temperatura tienen que estar, cómo deben ser, todo el tema de la manipulación, hay bastantes. Describirse en documentos para llevar a cabo el análisis de peligros. Entonces, de todo lo que hablamos de la documentación, que todo tiene que estar documentado. Pasos preliminares para el análisis de peligros. Entonces, vamos a ir el uso previo. Entonces, vamos a documentar cuál fue el uso previo, la manipulación esperada del producto final y la manipulación inapropiada no intencionada del producto final. O sea, es como hacer un análisis de lo que tenía que haber pasado y lo que pasó. Y ahí podemos ver qué fue el riesgo o cuál fue el peligro. Identificar los usuarios para cada producto y grupo de consumidores para contener. Y el grupo de consumidores vulnerables a peligros relacionados a la inocuidad. Entonces, como no sé cuándo pasó lo de la natilla, creo que fue que decían de tal fecha que se produjo natilla de Dos Pinos, no la compren porque está contaminada con esto, esto y otro. Para eso sirve esta parte de identificar, para poder contener, para poder decir de dónde a dónde podemos sí, hacer un corte. Y actualizar, que es las descripciones documentadas, o sea, tratar de que se vuelva otra vez a lo que debía de haber sido. Pasos preliminares para el análisis de peligros. El paso número 4 es el diagrama de flujo. Vamos a preparar los diagramas de flujos para ver cuáles son los productos abarcados por el sistema, proporcionar la base para evacuar la posible presencia, incremento o introducción de peligros. Vamos a señalar en dónde puede ser, en dónde pueden estar, en dónde puede haber un peligro y vamos a ser claros, precisos y detallados a la hora de hacerlo. Nada, mucha vuelta, puede ser un simbolito sencillo, una calaverita, algo que identifique en el flujo de proceso en dónde hay un riesgo y en dónde podríamos tener peligros. El paso número 5, vamos a definir las etapas del proceso y cuáles van a ser las medidas de control. Entonces va en orden, ¿verdad? Que aquí vamos a definir en dónde puede haber un riesgo o un peligro. ¿Para qué? Para poder hacer esto que está acá, que es establecer medidas de control. Entonces, cuando tenemos las medidas de control, vamos a definir parámetros del proceso y rigurosidad en la aplicación, procedimientos que puedan influir en la inocuidad de los alimentos y requisitos externos que puedan afectar la elección. Acá también, de cada empresa, dependiendo del producto que esté preparando o algo así, va a tener sus criterios de aceptación o sus medidas de control para poder revisar la calidad o que no haya ningún tema que no cumpla con la gestión de la inocuidad. Pero eso ya hay cosas o pruebas que van a estar establecidas o definidas, pero hay otras que las definen las áreas. Entonces, eso también como puede ser de las dos maneras. Determinación de los niveles aceptables. Bueno, esto es lo que les decía. Vamos a definir criterios de aceptación. Entonces, una vez teniendo el peligro identificado, vamos a poder decir que sí es aceptable y que no en el producto final. ¿Basado en qué? En los requisitos del cliente, en los requisitos legales y en el uso previo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy entregando, bueno, carne, que es un ejemplo que tengo un poco más claro. Cuando yo estoy entregando carne, tengo que cumplir con, por ejemplo, con el tema de la temperatura, no puede haber contaminación cruzada, no puedo revolver pollo con res. O sea, hay un montón de reglas que vamos a definir, que son esos criterios de aceptación o niveles de aceptación, porque el cliente me va a decir, "Ti, pero ¿cómo me va a revolver esto con esto?" O las temperaturas puede ser que para pollo no sean iguales que para la carne. Todo ese tipo de cosas son súper importantes tenerlas claras. La evaluación de peligro se realiza para determinar si la eliminación o la reducción de cada peligro o nivel de aceptación es esencial para la producción de un alimento. Entonces vamos a ver si es necesario eliminar ese peligro, o sea, si lo podemos contener o si definitivamente hay que eliminarlo. Cada peligro debe evaluarse de acuerdo con la posible severidad de los efectos adversos a la salud. Entonces vamos a decir, no es lo mismo que, ay, no sé, que se le haya ido alguna partícula, por decirlo así, a que no hayamos mantenido la temperatura ideal y que por ende la carne pueda estar en una condición de descomposición. Entonces, todo ese tipo de cosas son súper importantes. Al finalizar la evaluación, se debe de describir la metodología utilizada y registrar los resultados obtenidos. Entonces, aquí tenemos que revisar cómo hacemos toda una evaluación para ver si lo que revisamos tiene sentido y vamos a describir cómo fue esa metodología que usamos para llegar a eso y vamos
a registrar todo eso que hicimos. La selección y evaluación de las medidas de control. Bueno, ¿cómo las vamos a seleccionar y evaluar? Que era lo que les decía, va a depender de muchas cosas, pero acá nos pone un par de ejemplos, que es el efecto sobre los peligros relacionados. O sea, si es un peligro muy, muy alto, los controles tienen que ser más estrictos y tienen que haber probablemente más. La viabilidad del seguimiento, o sea, qué tan viable es para el sistema operativo, o sea, tenemos la capacidad para poder hacer esos controles, tenemos la gente que puede hacerlo, qué tan caro nos sale. Si está en el lugar, o sea, si está dentro del sistema. La probabilidad de que falle, esa es otra muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un riesgo altísimo, pero la probabilidad de que pase es muy, muy baja. Entonces tal vez el control no tendría que ser tan riguroso porque puede ser que no pase. Pero eso sí, cuando pase es un boom. Pero entonces eso se va definiendo, pues eso se llama una matriz de riesgo, así se llama, en donde se mide el riesgo, o sea, el nivel de riesgo, la cantidad de veces que se da y el volumen, me parece. Creo que hay un par de factores ahí que entonces se multiplican y eso nos da cuáles son los peligros más a los que tenemos que ponerles más atención. El establecimiento y la aplicación de la medida de control para eliminar un nivel de peligro. Bueno, acá también vemos la evaluación de los peligros. Entonces, ¿qué permite determinar las medidas de control? ¿Para qué? Para prevenir, eliminar o reducir el peligro. O sea, básicamente eso es lo que queremos hacer acá. Una vez que ya tenemos esto identificado, las medidas de control, ¿para qué? Para seleccionar un medio de evaluación, ya sea que nos vamos por una parte operativa o por un plan de este otro tipo. Creo que aquí ya los vamos a ver. ¿Ves? Los programas de prerequisitos operativos, los peligros de inocuidad a controlar, las medidas de control, los procedimientos de seguimiento, correcciones y acciones correctivas. Esto es lo mismo que vimos la semana pasada con el tema de las no conformidades. Siempre que hay una no conformidad o un riesgo en el que está asociado, entonces vamos a tener que tener acciones, responsables, autoridades, seguimiento, o sea, vamos a tener que cada vez que no cumplimos con algo, hacer un plan para que eso no vuelva a pasar y para eso necesitamos todos estos insumos. Acá, bueno, análisis de peligros, que es esto que está aquí. Entonces, vamos a ver cómo se hace un análisis de peligro. Entonces, los análisis de peligro constituye el primer principio de, bueno, HACCP y es uno de los pasos más importantes del sistema de la inocuidad. La realización inexacta de un análisis de peligro llevará inevitablemente a un desarrollo de un plan inadecuado. Entonces, desde ahí vamos mal. Vamos a empezar por definir qué es el peligro. Es un agente biológico, químico, físico que bueno, físico presente en el alimento o bien la condición en que este se halla, que puede causar un efecto adverso a la salud. Eso es un peligro. Esa es la definición de peligro. Cualquier cosa que esté dentro de esta definición lo vamos a tener que categorizar así. Sí, ¿alguien me iba a hacer una pregunta? ¿O fue que alguien se unió? Ok, no, sí fue que alguien se unió. Ok, sigamos. No sé si tienen alguna duda, chicos, hasta acá, ya que hice la pausa, no sé si tienen alguna duda, quieren saber algo, va quedando todo claro. Yo sé que estas clases son como mucho de mucha teoría y pueden ser un poquito pesaditas, pero creo que cuando le vemos la parte aplicable, gracias Andrés, cuando le vemos la parte aplicable hace mucho sentido. Pero yo sé que es pesado, por eso trato como de darles ejemplos y así. Pero bueno, ya teniendo claro cuál fue el peligro o cuál es la definición de peligro, nos vamos a ir a los diferentes tipos de peligro. Va a una clasificación, ¿ok? Entonces vamos a tener, bueno, puede ser presente, fabricar los mismos, entonces podemos tener fuente de los ingredientes desde el inicio. Si los ingredientes no vienen bien o algo pasa, si la fórmula de preparación, bueno, importantísimo. Las fórmulas están determinadas en proporciones. Las proporciones están hechas de esa manera para poder asegurar el balanceo del alimento del producto que estamos creando, o sea, que sea balanceado en las proporciones necesarias. Si usted, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo tonto, pero que sirve. Yo siempre doy el ejemplo de los queques. O sea, si yo estoy haciendo un queque y resulta que me quedó muy duro, yo no puedo agarrar y echarle un montón de leche o agarrarle un montón de aceite. ¿Por qué?
porque ya las proporciones de harina, de azúcar, de huevo, no son acordes a lo que yo le estoy echando. Entonces, las fórmulas de preparación, en el caso de la parte alimenticia, son importantísimas. Si acá, por ejemplo, hay un riesgo de que se haya calculado mal la fórmula o que alguien haya leído mal la fórmula o que la fórmula no esté clara, definitivamente es un peligro. El equipo de elaboración, bueno, ya sea cualquier, si es un equipo automático o si es una persona que lo está ejecutando, el método de la elaboración, o sea, si está definido, si está escrito, cómo está escrito, si viene paso a paso, la receta, básicamente es eso. La duración de los procesos, qué tanto están durando, si se nos pueden descomponer o se nos puede dañar algún alimento. Las condiciones de almacenaje, importantísimo, lo que les decía de las carnes, el tema de las temperaturas, el tema de que no hayan bacterias, bueno, etcétera, etcétera. Y la experiencia, conocimiento y actitudes del personal. Ajá. Vamos a ver si ahora sí era una pregunta. Profe, no es más que una pregunta, es con, con respecto a esas situaciones, yo trabajo en Pipasa, en Calgi, con el Ujú, pollo crudo. ujú, Todos esos cuidados y esos mantenimientos, y los que hay que llevar en esa ujú, parte, ujú. es mucho más cuidado incluso que cuando uno lo hace con ingredientes. Claro, claro. Ese es un tema, el pollo es delicadísimo, empezando por ahí, el pollo es súper delicado, se llena de bacterias rapidísimo, se descompone muy fácil, bueno, es un producto bien, bien delicado. Gracias, Maye, por compartir, porque sí, ese es un muy buen ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Pipasa, estoy segura que tiene que tener todos estos tipos de riesgos identificados y listos, todos los temas de temperaturas, todos los temas de almacenaje, en la limpieza de de dónde lo pongo en las cajas, de que si lo pongo de esta forma, que si lo pongo de la otra, cuánto duro distribuyendo. Bueno, creo que es súper, súper amplio, pero muchas gracias porque ese ejemplo nos va a servir ahora para todo lo que estamos haciendo. Vamos a ver. Bueno, la revisión. Entonces, la primera parte es que vamos a revisar todas estas cosas. Vamos a revisar. El análisis de peligro originalmente para un producto se debe realizar de manera obligatoria. Entonces, ¿qué vamos a ir a revisar? Las materias primas, las fórmulas del producto, el envasado, que es todo el tema del almacenaje, cómo se distribuye y la utilización del producto. Si las condiciones que estamos diseñando son para la utilización que estamos visualizando con el producto. ¿Cuáles pueden ser componentes del peligro? El análisis del riesgo está ampliamente reconocido como una disciplina emergente, como el método fundamental del desarrollo de las normas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como componentes del riesgo? La evaluación del riesgo, qué tanto podemos gestionar y la comunicación, cómo lo vamos a comunicar. ¿Ok? Entonces, la evaluación de riesgos, determinar cuáles de los peligros, identificar sus efectos inmediatos, transitorios o a largo plazo sobre la salud de la población. Ven que ya no vemos solo como a corto plazo. Acá también entra un tema de ética grandísimo, pero por ejemplo, han habido muchísimas demandas de muchas cosas porque se vende algún producto alimenticio que es súper dañino, pero que en el momento tal vez a usted no le hace malo, pero en 4 o 5 años te puede ocasionar temas de úlceras, o sea, puede ser a largo plazo también el riesgo, ¿ok? La gestión de los riesgos, establecer las medidas apropiadas del control con el fin de prevenir, que bueno, que es lo que hablamos desde el inicio, cómo hago yo toda la gestión de mi sistema de inocuidad para que esto no pase. La comunicación, determinar el mejor modo de comunicar esta información a la población afectada. Bueno, una vez que ya pasó el riesgo, ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Eh, pero sí hay que tener una comunicación clara y directa, pero hay que manejarlo también de manera inteligente. ¿Cómo vamos a hacer el análisis? El procedimiento es, vamos a revisar los materiales incorporados, vamos a evaluar las operaciones de la evaluación. Aquí podemos poner como varios ejemplos, pero em, se imaginan que ustedes están en una empresa donde trabajan con un tema de alimentos, podemos poner el tema de Pipasa, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los materiales incorporados. Entonces, bueno, qué materiales tienen contacto con el pollo, sí, todo el tema del plástico, cómo se utiliza, etcétera.
Vamos a evaluar la operación, vamos a ver cómo se manipula el pollo, cómo se están utilizando todas las cosas que se tienen que utilizar, que usen guantes, que usen gabacha, que usen cofia, que usen mascarilla, que usen booties, que, bueno, todos los booties, todo ese tipo de cositas, vamos a ir a evaluarlas, eso solo lo podemos ver en el momento, en la elaboración. Vamos a observar las prácticas reales de la operación, o sea, que lo que se supone que debería hacerse se esté haciendo. Vamos a efectuar mediciones. ¿Para qué? Porque vamos a medir si todo lo que establecimos como criterios de aceptación se están cumpliendo. Que tenga esto, que tenga la temperatura, que tengan la, no sé, que todo se trabaje en acero inoxidable, que yo qué sé, etcétera, etcétera. Y después vamos a analizar eso que medimos, a ver si estamos o no con lo que deberíamos de estar cumpliendo. Revisar los materiales incorporados. Bueno, acá vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, se necesita el registro y la descripción de los elementos en las etapas. Para esto vienen hojas técnicas con las fórmulas, con la cantidad de cada cosa. Por ejemplo, si trae tanto de esto, tanto de lo otro, tanto de lo otro, todo eso tiene que venir especificado y se va a revisar. Vamos a evaluar las operaciones, la finalidad de identificar todos los posibles peligros relacionados con cada operación de elaboración. Ahí vamos a ir a de inspector. Vamos a revisar qué puede ocasionar o no un riesgo o un peligro para la salud. Después vamos a observar las prácticas. Entonces vamos a ver sumamente familiarizado con cada detalle de la operación, del estudio. Tenemos que estar ahí para poder identificar, o sea, no hay manera de que uno pueda, no sé, llamar y que le cuenten cómo es el proceso, a estar ahí viéndolo, ver cómo lo manipulan, cómo lo hacen, cómo se hace para un lado, cómo ven las recetas, cómo es el método, si está claro o no está claro, todas esas cosas solo viéndolo. Vamos a examinar la operación durante el tiempo suficiente como para estar seguro de que abarca las prácticas, que era lo que les decía, ok, vamos a ver si está cumpliendo. Después vamos a observar a los empleados y preguntarse, por ejemplo, si el producto crudo o contaminado podría a su vez infectarse las manos o los guantes de los operarios, contaminar el equipo que luego estará en contacto, o sea, como cuál puede ser la cadena de contaminación también que se podría hacer si llega a ocurrir algún peligro. Y después vamos a considerar las prácticas higiénicas y vamos a anotar los peligros existentes, higiénicas, perdón. Entonces ahí es donde vamos a decir, bueno, es importante que se use esto, que se use lo otro, porque no queremos que vaya ningún pollo con un pelo o no queremos que vaya ningún pollo con una pestaña. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan en esto no pueden ponerse pestañas postizas, no pueden, o sea, hay un montón de cosas que no se pueden. Entonces, eh, me parece como chiva y a la vez no, porque es súper liberador para nosotras como mujeres. Los hombres no, porque los hombres no se hacen mucha cosa, pero como que uno nada más se levanta, se baña y se va. Cuando otra industria médica era así. Ahora no es que me haga mucha cosa, pero sí es un poquito diferente. Pero también de como que a veces siente uno extraño, pero tiene como de todo. Después va el tema de analizar. Vamos a analizar si el proceso contempla la etapa de eliminación que destruya todos los microorganismos. Por ejemplo, en industria médica hay un tema de esterilización. Habría que ver si en el tema de alimentos hay algo que se haga, que por ejemplo, que eliminamos el riesgo de un vasito de Gerber contaminado porque los vasitos de Gerber se mandan a esterilizar y tienen todo un proceso de control para que no haya contaminación cruzada, para que cuando lleguen estén en perfecto estado. Entonces, eso sería eliminar ese riesgo porque ya tenemos una contención o una gestión que permite estar tranquilos con respecto a ese tema. Efectuar mediciones se refiere a que tal vez resulte necesario medir algunos parámetros importantes. Entonces vamos a ver qué era lo que yo les decía. Vamos a medir temperatura, tiempo, dimensiones, presión. Cuando hacemos empaques al vacío, todo el tema de la presión para poder hacer los empaques. O cuando sellamos alimentos con una prensa, todo el tema de la presión o los PSIs para eso también, un tema del pH o el AW también importante para poder realizar todas las mediciones. Creo que con eso se miden hasta cosas como de cuánta azúcar lleva y cosas de ese tipo. Ahí no tengo tanta experiencia, pero sí lo he escuchado. Bueno, vamos a ir viendo. Ah, bueno, aquí viene una por una, sí es cierto, no me acordaba, pero entonces vamos a ver como ejemplos y ya les voy a contar. Está chiva porque aquí vienen los cositos para medir. Entonces, mejor. Yo la revisé y se me olvidó esta parte. Bueno, tenemos para medir la temperatura. Entonces, sí, vamos a ver. Sí. Profe, para Ajá. medir el pH,
medir la purificación del agua o algo así. No, creo que lo que se mide es la acidez. Se mide con un pHímetro, pero ya ahorita tal vez en el ejemplo te puede quedar un poquito más claro, pero si yo no me equivoco, eso es lo que mide la acidez. Ya lo vamos a ver aquí, cualquier cosa, si no, investigo y te cuento. Pero estoy casi segura que es eso. De hecho, sí, porque eso es lo que se le mide al agua, es la única medida que uno puede hacer como mortal, el resto todo se hacen en el laboratorio. Ujú. Sí, Eh, la lo acidez, digo es lo porque que yo medimos. trabajo también la planta de tratamiento y Ajá. reviso el agua del pozo, entonces del agua de tomar, y es la única muestra que uno le puede hacer al agua y el cloro que lleva, nada Ujú. más, el resto son de laboratorio. Ok, muchísimas gracias. Bueno, que aquí tenemos una experta que nos pueda sacar de las dudas. Ven, buenísimo, muchas gracias, Maye. Bueno, para el tema de la temperatura, bueno, por ejemplo, acá está el tema de cómo manejamos las comidas. Bueno, aquí hay como un termómetro, por ejemplo, para un catering y asegurarnos de que la comida, aunque esté bastante tiempo ahí, no vayamos a tener ningún tema a nivel de temperatura. Como les decía, también el tema de tener temperaturas de los congelados, de los fríos, es súper, súper importante. El tema de las operaciones de enfriamiento, refrigeración, o sea, creo que está como súper claro. Tenemos el tema de medir el tiempo o la temperatura de cocción. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer cualquier cosa que vayamos a hacer, tiene que tener un tiempo de cocción establecido para que no se cocine de más, no se cocine de menos. Por ejemplo, el pollo, volvemos al ejemplo del pollo. El pollo es muy delicado, si uno no se come un pollo que está crudo, pues también hay un riesgo de un montón de cosas que puede traer el pollito. Entonces, eso es muy importante. El enfriamiento, el envasado, la descongelación, todo esto tiene que llevar temperaturas establecidas para poder hacerlo. Vamos a medir dimensiones, entonces vamos a dimensionar los recipientes utilizados para mantener los alimentos que se están enfriando y la profundidad de la masa alimentaria. O sea, acá, por ejemplo, viene un caliper para poder medir, digamos, cómo es el envasado, para poder medir como todo el tema de, ok, este es el envase que vamos a utilizar y esas son las condiciones. Vamos a medir la presión, bueno, en el espacio libre, procesamiento de ventilado, el ajuste del cierre del envase, bueno, que lo que yo les decía, por ejemplo, si estamos empacando al vacío, si estamos haciendo sellos de bolsas, por ejemplo, tiene que haber una presión para asegurarnos de que la bolsa quede bien sellada. Bueno, eso es un factor crítico de una buena ejecución del proceso, tiene que estar programado. Si fuera como, por ejemplo, que, bueno, para el tema del ventilado y el ajuste del cierre del envase, digamos, si yo estoy cerrando los Herbers, por ejemplo, tengo que asegurarme que la presión sea suficiente para que el Herber no me quede medio abierto y le vaya a entrar contaminación y le entre oxígeno y vaya a pasar algo, entonces esto también tiene que quedar. Y aquí venimos a la duda del pHímetro. Vamos a medir el pH del producto durante el procesamiento y también el producto acabado y medirlo a temperatura ambiente si es posible. Bueno, no nos contestó si es así es lo que mide, pero prometo, bueno, más para revisar un momentito, ya les confirmo. Ujú. Ajá, ves, dice, un pHímetro, también conocido como un medidor de pH, mide la acidez o la alcalinidad de una solución expresada en unidades de pH. Ujú. Sí, sí estaba en lo correcto yo. Ok, entonces eso es lo que mide. Vamos a establecer criterios de aceptación, ¿verdad? Para todo esto, vamos a decir la temperatura tiene que estar entre esto y esto, la presión tiene que estar entre esto y esto. Siempre se establecen rangos, normalmente no es un valor único, siempre son rangos y con rangos de tolerancia. No se tiene que estar entre, o puede decir, tiene que estar en 10 más menos uno. O sea, quiere decir que puede estar en 9, o puede estar en 11, en 9, 10 o 11. Normalmente se establece así. Y medir el AW del producto si es posible, utilizar muestras duplicadas y hacer las debidas correcciones considerando la temperatura ambiente también. Vamos a ver el AW. Em, Este mide la cantidad de agua disponible para reacciones microbianas y químicas. Ah, esto es para, ya, me acordé. Ajá, esto es para ver cuántas bacterias o cuántos microorganismos pueden crecer en la solución. Entonces también tiene que haber un nivel, no puede ser tan alto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a analizar las mediciones. Esta área debe realizarla una persona competente. Normalmente acá tenemos áreas especializadas de personas que han llevado todo el tema de cursos de laboratorios,
cómo manejar pues, los instrumentos y cuáles son y ahí se le definen los criterios de aceptación. Vamos a identificar los peligros físicos, presencia de objetos extraños en el alimento que pueda causar dolencias. Para acá también normalmente se revisa en microscopio. El microscopio da como mucha visión de todos estos bichitos o bacterias. Pueden ser resultado de la contaminación o malas prácticas de los productos. Eso también se revisa. Después tenemos el tema de peligros químicos. Puede ser que haya alguna contaminación. Por ejemplo, mi novio trabaja en una empresa de azúcar y me contó una vez que un montacarguista iba como que se le descontroló el montacargas y se fue y pegó con un estañón de químico y contaminó varios lotes de azúcar. El muchacho por susto no dijo como nada y cuando se dieron cuenta, pues gracias a Dios no se había ido el producto hacia el cliente, digamos, lo pudieron contener antes, pero cosas de ese tipo pueden pasar como el tema de peligros químicos, o sea, puede haber contaminado el azúcar con un químico y se le puede pasar a alguien, digamos, ¿quién hubiera pensado una cosa como esa? Es un riesgo difícil de identificar porque el estañón estaba sellado, tenía todas las etiquetas, se le hizo todo, pero ahí lo, lo rajó con la uña del montacargas y ya no había manera hubiera sido muy difícil identificar eso, pero bueno, se logró tener, pero ese es un ejemplo de una contaminación química. Toda sustancia presente en el alimento en forma natural, intencional o accidental que resulte potencialmente perjudicial para la salud del consumidor a mediano, pequeño o, bueno, corto, mediano o largo plazo. Y pueden aparecer en los alimentos de forma natural o resultar de la contaminación de su elaboración. O sea, puede ser que ya viniera contaminado o algo pasó en el proceso por las condiciones ambientales o algo y se dé de forma natural o que pase una contaminación durante la elaboración. Por ejemplo, si nosotros no utilizamos los materiales correctos y utilizamos, por ejemplo, no utilizamos acero inoxidable y tenemos los vasitos de Gerber, que es el ejemplo que tengo más claro. Entonces, puede ser que no se le haya hecho nada al tema del Gerber, pero dependiendo de cómo se exponga ese material o ese metal con el oxígeno, cuál sea su interacción, puede generar corrosión y la corrosión contaminar el Gerber. Entonces, todo este tema de los materiales y las contaminaciones puede ser que sea algo que se dé por reacción natural o que haya alguna contaminación per se, pero todo eso tiene que tomar en consideración como un posible peligro. Por eso se tiene que considerar las aleaciones de metales correctas para este tipo de cosas. Un peligro biológico, bueno, por supuesto, virus, bacterias, hongos. Aquí puede pasar muchas cosas, las facilidades físicas, las personas que están trabajando con el equipo, puede haber que la persona tuviera una herida, puede ser que estuviera enfermo pues pasar algún tipo de bacteria o algo a lo que estaba produciendo. Bueno, pueden pasar muchas cosas acá. Esto es bien difícil de controlar. Tienen que ser muy rigurosos, muy estrictos para poder controlar este tipo de riesgos. Y bueno, el tema de las bacterias, estos microorganismos están presentes en cierto grado. Para eso servía la prueba de AW, ¿se acuerdan? Que eso media como sea. Tiene que estar en rangos, no es que no hayan bacterias. Por supuesto que hay, nada más que tiene que haber cierta cantidad de bacterias. Em, en algunos de los alimentos crudos, pero este nivel puede elevarse considerablemente a causa de prácticas inadecuadas de almacenamiento, como les decía, por ejemplo, el tema de la temperatura, el tema del envasado, pueden pasar varias cosas. Los alimentos cocinados, si no son adecuadamente manipulados y almacenados, representan frecuentemente medios fértiles para la rápida proliferación de bacterias. Entonces puede ser que, como les digo, o sea, no es que se esté haciendo nada, puede ser que sea natural, o sea, que las bacterias van a crecer, pero podemos tener condiciones o algo que mitiguen o gestionen de mejor manera las bacterias. Bueno, tenemos el virus, que puede ser, pueden prevenir de los alimentos o del agua, pueden ser transmitidos de los alimentos en contacto humano, animal u otro. Bueno, dejamos de lado, yo estaba como obviando eso, pero hay que tener mucho cuidado con todo el tema de los insectos en las empresas, cucarachas, bueno, como toda la parte de insectos y también toda la parte de roedores, que también pueden transmitir muchísimas de estas cosas. Los virus no pueden reproducirse fuera de una célula viva, por lo tanto no pueden multiplicarse en los alimentos, solo pueden ser transmitidos. Entonces él no se va a hacer como mucho más virus, pero sí lo va a poder, vas como un carrito, va a poder llevar de un lado a otro. Los hongos, entre los hongos se incluyen los mohos y las levaduras.
Los hongos pueden emplearse en la producción de ciertos alimentos como el queso. La levadura también se usa para hacer pan, para que sepan. Entonces, todo pan lleva levadura. Eso también puede generar hongos si no se utiliza o si no se tienen las condiciones correctas para el tema de la levadura. No obstante, algunos de ellos se producen sustancias tóxicas o microtoxinas que afectan a los seres humanos y a los animales. Y los parásitos son huéspedes específicos de ciertos animales y algunos de sus ciclos de los seres humanos. Las enfermedades parasitarias están relacionadas a productos cárnicos como poco cocinados o con alimentos listos para consumir que han sido contaminados. Entonces, bueno, la importancia de que las carnes estén con un nivel de cocción correcto, que no vayamos a comer una carne cruda. Obviamente depende de la carne, o sea, puedes tener cierto nivel de crudo, por ejemplo, cuando comemos un corte, pero esa carne tiene todo un proceso de estabilización y de, más que estabilización, es un tema tan riguroso a nivel de la parte alimenticia para poder permitirnos tenerlo un poquitito más crudo. Entonces, por eso todo esto es tan importante para la hora de consumir alimentos. Bueno, esa era la última. No sé si tienen dudas.